El mundo de Sofía. Capítulo 10. Un hombre meticuloso que quiso poner orden en los conceptos de los seres humanos. Mientras su madre dormía la siesta, Sofía se fue al callejón. Había metido un terrón de azúcar en el sobre rosa y había escrito para Alberto. No había llegado ninguna carta nueva, pero un par de minutos más tarde Sofía oyó que el perro se acercaba. «Hermes», llamó Sofía, y al instante el perro se metió de un salto en el callejón, llevando un gran sobre amarillo en la boca. «Buen perro». Sofía puso en brazo alrededor de Hermes, que respiraba jadeante. Ella sacó el sobre rosa con el terrón de azúcar y se lo metió en la boca. Hermes salió del callejón y se dirigió de nuevo al bosque. Sofía estaba un poco nerviosa cuando abrió el sobre. ¿Diría algo sobre la cabaña y la barca? El sobre contenía las hojas de siempre, que iban unidas con un clip, pero también había una notita suelta en la que ponía: «Querida Sofía, detective. Oh, señorita ladrona. Para ser más exacto, el asunto ya ha sido denunciado a la policía». No es tan grave. No estoy tan enfadado. Si eres igual de curiosa para buscar respuestas a los enigmas de los filósofos, resulta muy prometedor. Lo malo es que ahora tendré que cambiarme de casa. Bueno, la culpa es mía. Debería haber comprendido que tú eres de la clase de personas que quiere llegar al fondo de las cosas. Saludos, Alberto. Sofía dio un suspiro de alivio. Entonces no estaba enfadado. Pero ¿por qué tenía que cambiarse de casa? Se llevó corriendo las grandes hojas a su cuarto. Era mejor estar en casa cuando su madre se despertara. Se acomodó en la cama y empezó a leer sobre Aristóteles, filósofo y científico. Querida Sofía, seguramente estarás asombrada por la teoría de las ideas del Platón. No eres la primera. No sé si te lo has creído todo o si también has hecho algunas objeciones críticas. En ese caso, puedes estar segura de que las mismas objeciones fueron hechas por Aristóteles, que fue alumno de la Academia de Platón durante 20 años. Aristóteles no era ateniense, provenía de Macedonia y llegó a la Academia de Platón cuando éste tenía 61 años. Era hijo de un reconocido médico y por consiguiente científico. Este hecho dice ya algo del proyecto filosófico de Aristóteles. Lo que más le preocupaba era la naturaleza viva. No solo fue el último gran filósofo griego, también fue el primer gran biólogo de Europa. Podríamos decir que Platón estuvo tan ocupado con los moldes o ideas eternas que no había reparado en los cambios de la naturaleza. Aristóteles, en cambio, se interesaba precisamente por esos cambios, o lo que hoy en día llamamos procesos de la naturaleza. Si quisiéramos llevarlo al último extremo, podríamos incluso decir que Platón dio la espalda al mundo de los sentidos, volviendo la cabeza ante todo lo que vemos a nuestro alrededor. Quería salir de la caverna, quería contemplar el mundo entero de las ideas. Aristóteles hizo lo contrario. Se puso de rodillas en la tierra para estudiar peces y ranas, amapolas y anémonas. Podríamos decir que Platón solo usaba su inteligencia, Aristóteles también usaba sus sentidos. Encuentran una gran diferencia entre ellos. Platón era un poeta, un creador de mitos. Los escritos de Aristóteles son áridos y minuciosos, como una enciclopedia. No obstante, se nota en mucho de lo que escribe que él se basa en su estudio de la naturaleza. En la antigüedad se habla de hasta 170 títulos escritos por Aristóteles, de los que se han conservado 47. No se trata de libros acabados. Los escritos de Aristóteles son en general apuntes para lecciones. También en la época de Aristóteles la filosofía era ante todo una actividad oral. La gran importancia de Aristóteles en la cultura europea se debe también en buena medida al hecho de que fuera él quien creara el lenguaje profesional que las distintas ciencias emplean hasta hoy en día. Fue el gran sistematizador que fundó y ordenó las distintas ciencias. Aristóteles escribió sobre todas las ciencias, de modo que solo mencionaré algunos de los campos más importantes. Ya que te he hablado tanto de Platón, empezaré por contarte cómo rechaza Aristóteles la teoría de las ideas de Platón. A continuación veremos cómo elabora su propia filosofía de la naturaleza, pues Aristóteles fue quien resumió
todo lo que habían dicho los filósofos de la naturaleza anteriores a él. Veremos cómo pone en orden nuestros conceptos y funda la lógica como una ciencia. Finalmente hablaré un poco de la visión que tenía Aristóteles de los seres humanos y de la sociedad. Si aceptas estas condiciones, podemos poner manos a la obra. Como los filósofos anteriores a él, Platón deseaba encontrar algo eterno e inmutable en medio de todos los cambios. Encontró las ideas perfectas que estaban muy por encima del mundo de los sentidos. Platón opinaba además que las ideas eran más reales que todos los fenómenos de la naturaleza. Primero estaba la idea de caballo, luego llegaban todos los caballos del mundo, galopeando en forma de sombras en la pared de una caverna. Esto quiere decir que la idea de gallina estaba antes que la gallina y que el huevo. Aristóteles pensaba que Platón había dado la vuelta a todo. Estaba de acuerdo con su profesor en que el caballo individual fluye y que ningún caballo vive eternamente. También estaba de acuerdo en que el molde de caballo es eterno e inmutable. Pero la idea de caballo no es más que un concepto que los seres humanos nos hemos formado después de ver un cierto número de caballos. Eso quiere decir que la idea o la forma de caballo no existen en sí. Forma del caballo es, para Aristóteles, las cualidades del caballo, o lo que hay hoy en día que llamamos especie. Para ser más preciso, con forma del caballo, Aristóteles quiere designar lo que es común para todos los caballos. Y aquí no nos basta el ejemplo de las patas, pues los moldes, que por así decirlo, estaban colocados en estantes fuera de la naturaleza. Para Aristóteles las formas de las cosas son como las cualidades específicas de las cosas. Esto quiere decir que Aristóteles está en desacuerdo con Platón, en que la idea de gallina sea anterior a la gallina. Lo que Aristóteles llama forma de gallina está presente en cada gallina, como las cualidades específicas de la gallina, por ejemplo, el hecho de que ponga huevos. De ese modo, la propia gallina y la forma de gallina son tan inseparables como el cuerpo y el alma. Con esto hemos dicho lo esencial sobre la crítica de Aristóteles a la teoría de las ideas de Platón. No obstante, debes de darte cuenta de que nos encontramos ante un cambio radical en la manera de pensar. Para Platón, el mayor grado de realidad es lo que pensamos con la razón. Para Aristóteles era igual de evidente que el mayor grado de realidad es lo que sentimos con los sentidos. Platón opina que todo lo que vemos a nuestro alrededor en la naturaleza son meros reflejos de algo que existe de un modo más real en el mundo de las ideas, y con eso también en el alma del ser humano. Aristóteles opina exactamente lo contrario. Lo que hay en el alma del ser humano son meros reflejos de los objetos de la naturaleza. Es decir, la naturaleza es el verdadero mundo. Según Aristóteles, Platón quedó anclado en una visión mítica del mundo, en la que los conceptos del hombre se confunden con el mundo real. Aristóteles señaló que no existe nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos. Y Platón podría haber dicho que no hay nada en la naturaleza que no haya estado antes en el mundo de las ideas. En ese sentido, opinaba Aristóteles que Platón duplicaba el número de las cosas. Explicaba cada caballo haciendo referencia a la idea de caballo. ¿Pero qué explicación era esa, Sofía? Quiero decir, ¿de dónde viene la idea de caballo? ¿Existe acaso también un tercer caballo, del que la idea de caballo es un mero reflejo? Aristóteles pensó que todo lo que tenemos dentro de pensamientos e ideas ha entrado en nuestra conciencia a través de lo que hemos visto y oído. Pero también tenemos una razón innata con la que nacemos. Tenemos una capacidad innata para ordenar todas nuestras sensaciones en distintos grupos y clases. Así surgen los conceptos piedra, planta, animal, hombre. Así surgen los conceptos caballo, cangrejo y canario. Aristóteles no negó que el hombre tuviera una inteligencia innata. Al contrario, según Aristóteles, es precisamente la razón la que constituye la característica más destacada del ser humano. Pero nuestra inteligencia está totalmente vacía antes de que sintamos algo. Por lo tanto, el ser humano no puede nacer con idea alguna. Las formas son las cualidades de las cosas. Tras haber aclarado su relación con la teoría de las ideas de Platón, Aristóteles constata que la realidad está compuesta de una serie de cosas individuales que constituyen un conjunto de materia y forma. La materia es el material del que está hecha una cosa, y la forma son las cualidades específicas de la cosa. Delante de ti aletea una gallina, Sofía. La forma de la gallina es precisamente aletear. Y también cacarear y poner huevos. Así pues, la forma de la gallina son las propiedades específicas que la especie gallina
o dicho de otra manera, lo que hace la gallina. Cuando la gallina muere y con ello deja de cacarear, la forma de la gallina deja de existir. Lo único que queda es la materia de la gallina. Qué triste, ¿verdad, Sofía? Pero entonces ya no es una gallina. Como ya he indicado, Aristóteles se interesaba por los cambios que tienen un lugar en la naturaleza. En la materia, siempre hay una posibilidad de conseguir una determinada forma. Podemos decir que la materia se esfuerza por hacer realidad una posibilidad inherente. Cada cambio que tiene lugar en la naturaleza es, según Aristóteles, una transformación de la materia de posibilidad a realidad. No te preocupes, Sofía, te lo explicaré. Intentaré hacerlo con una historia divertida. Érase una vez un escultor que estaba agachado sobre un enorme bloque de granito. Todos los días daba martillazos y picaba la piedra enorme. Y un día recibió la visita de un niño. ¿Qué estás buscando?, preguntó el niño. Espera y verás, dijo el escultor. Al cabo de unos días el niño volvió. Para entonces el escultor había esculpido un hermoso caballo del bloque de granito. El niño lo miró asombrado y luego se volvió al escultor y dijo: ¿Cómo podías saber que el caballo estaba ahí dentro? Pues eso, ¿cómo podía saberlo? De alguna manera el escultor había visto la forma del caballo en el bloque de granito, porque precisamente ese bloque de granito tenía una posibilidad inherente de transformarse en caballo. De esa manera, pensaba Aristóteles, todas las cosas de la naturaleza tienen una posibilidad inherente de realizar o concluir una determinada forma. Volvamos a la gallina y al huevo. Un huevo de gallina tiene una posibilidad inherente de convertirse en gallina, lo cual no significa que todos los huevos de gallina acaben convirtiéndose en gallinas, pues algunos acaban en la mesa del desayuno como huevo pasado por agua, tortilla o huevos revueltos, sin que la forma inherente del huevo llegue a hacerse realidad. Pero también resulta evidente que el huevo de gallina no puede convertirse en un ganso. Esa posibilidad no está en el huevo de gallina. Así, vemos que la forma de una cosa nos dice algo sobre la posibilidad de la cosa, así como somos sobre las limitaciones de la misma. Al hablar Aristóteles de la forma y de la materia de las cosas, no se refería únicamente a los organismos vivos. De la misma manera que la forma de la gallina es aletear, poner huevos y cacarear, la forma de la piedra es caer al suelo. Naturalmente puedes levantar una piedra y tirarla muy alto al aire, pero no puedes tirarla hasta la luna, porque la naturaleza de la piedra es caer al suelo. En realidad debes tener cuidado al realizar este experimento, pues la piedra podría fácilmente llegar a vengarse, ya que busca el retorno más rápido posible a la tierra, y pobre de aquel que le impida su camino. La causa final. Antes de dejar el tema de la forma de todas las cosas vivas y muertas, algo nos dice sobre las posibles actividades de las cosas. Debo añadir que Aristóteles tenía una visión muy particular de las relaciones causa y efecto en la naturaleza. Cuando hoy en día hablamos de la causa de esto y de lo otro, nos referimos a algo como sucede. El cristal se rompió porque Peter le tiró una piedra. Un zapato se hace porque el zapatero junta unos trozos de piel cosiéndolos. Pero Aristóteles pensaba que había varias clases de causas en la naturaleza. Menciona en total 4 causas. Lo más importante es entender qué quiere decir con lo que él llamaba causa final. En cuanto a la rotura del cristal, cabe preguntar el por qué Peter tiró una piedra del cristal. En otras palabras, preguntamos qué finalidad tenía. No cabe duda que la intención o el fin también juega un importante papel en el proceso de fabricación de un zapato. Pero Aristóteles contaba con una causa final también en lo que se refiere a procesos de la naturaleza completamente inanimados. No bastará con un ejemplo. ¿Por qué llueve, Sofía? Seguramente habrás aprendido en el colegio que llueve porque el vapor de agua de las nubes se enfría y se condensa formando gotas de agua que caen en el suelo debido a la acción de la gravedad. Aristóteles estaría de acuerdo con este ejemplo, pero añadiría que solo ha señalado 3 de las causas. La causa material es que el vapor de agua en cuestión, las nubes, se encuentran justo allí en el momento en el que se enfrió el aire. La causa eficiente o agente en que se enfría el vapor del agua. Y la causa formal es la que forma o la naturaleza del agua es caer al suelo.
Si no dijeras nada más, Aristóteles añadiría que llueve porque las plantas y los animales necesitan el agua de la lluvia para poder crecer. Esta era la que él llamaba causa final. Como ves, Aristóteles atribuye a las gotas de agua una tarea o una intención. Supongo que nosotros daríamos la vuelta a todo esto y diríamos que las plantas crecen porque hay humedad y que crecen naranjas y uvas para que los seres humanos la coman. La ciencia hoy en día no piensa así. Decimos que la comida y la humedad son condiciones para que puedan vivir los animales y las personas. Si no fuera por estas condiciones, nosotros no habríamos existido. Pero no es intención del agua ni de las naranjas darnos de comer. En lo que se refiere a las causas, estamos tentados a decir que Aristóteles se equivocó. Pero no hay que apresurarse. Mucha gente piensa que Dios creó el mundo tal como es, precisamente para que las personas y los animales pudiesen vivir en él. Sobre esta base es evidente que se puede decir que el agua va a los ríos porque los animales y los seres humanos necesitan agua para vivir. Pero en este caso estamos hablando de la intención o el propósito de Dios. No son las gotas de la lluvia o el agua de los ríos los que desean nuestro bien.